Bueno, ante todo, buenos días. Quien les habla es el médico cirujano Roberto Genaro Junior Lee Reyes, médico especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, quien aspira el día de hoy a la cátedra de neumología y cuya clase modelo va a ser neumonía en el paciente inmunocomprometido. Dentro de la agenda que vamos a tratar el día de hoy, podemos ver una pequeña introducción del tema. Después vamos a definir qué es la neumonía del inmunocomprometido, cuáles son los principales factores de riesgo y la etiología más frecuente del mismo, cuáles son los métodos diagnósticos hoy en día, cuáles son los pilares fundamentales con respecto a su tratamiento y cuáles son las conclusiones del tema. Con respecto a la introducción, podemos decir que la neumonía en el paciente inmunocomprometido constituye una de las principales causas de morbimortalidad debido a la amplia variedad de patógenos involucrados y a la rápida progresión clínica que ésta puede presentar. Un enfoque sistemático basado en el tipo de inmunosupresión, la presentación clínica y los hallazgos radiológicos te va a permitir orientar el diagnóstico e iniciar un tratamiento oportuno para que mejore el pronóstico de la misma. Con respecto a los objetivos del tema, podemos primero reconocer las principales causas de neumonía según el tipo de inmunocompromiso. 2. Aplicar un enfoque diagnóstico basado en la clínica, las imágenes y los estudios laboratoriales, sean microbiológicos o algunos estudios especiales. Y 3. Identificar las estrategias de tratamiento empírico inicial y las indicaciones para estudios diagnósticos avanzados si es que el diagnóstico o la sospecha empírica inicial no fuera la correcta. Por lo tanto, para definir qué es la neumonía del inmunosuprimido, podemos ver que es una infección del parénquima pulmonar que ocurre en individuos con alteración de la inmunidad, ya sea alteración humoral o celular, lo que va a incrementar el riesgo de infecciones por microorganismos habituales y por patógenos oportunistas. Esta neumonía, en comparación con la población inmunocompetente, presenta mayor frecuencia de infecciones polimicrobianas, progresión rápida de la clínica, mayor necesidad de soporte ventilatorio y una elevada mortalidad, por lo que requieren un enfoque diagnóstico y terapéutico precoz. Dentro de la etiología de la neumonía del paciente inmunosuprimido, no importa, independientemente del tipo de inmunosupresión que el paciente presente, sea inmunosupresión por trasplante de órgano sólido, de progenitores hematopoyéticos, sea inmunosupresión por temas oncohematológicos, sea inmunosupresión por usuario de corticoterapias o pacientes VIH, los gérmenes oportunistas van a ser siempre los más comunes y los más frecuentes, y estos se van a repetir siempre en todas las etiologías, teniendo en cuenta también pues los tiempos de duración. Si son menos de 72 horas, se van a presentar lactobacterias habituales, bacterias de la comunidad. Si son un tiempo subagudo de 14 a 28 días, pueden presentarse algunos hongos. Nosotros, como somos país endémico de tuberculosis, puede presentarse tuberculosis. Y ya si son mayor de 4 meses o más de un mes específicamente, pueden haber hongos o algún problema de progresión de enfermedad. Bueno, dentro de la etiología más común y más frecuente podemos ver al grupo de bacterias. Este grupo de bacterias generalmente encabezado por el Streptococcus pneumoniae o neumococo, Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, que puede estar incluido el MRSA, que es el meticilin resistente, la Legionella
neumófila, la nocardia y enterobacteriales como pueden ser Klebsiella pneumonia o E. coli. Pseudomonas aeruginosos ya si hablamos de bacterias mucho más resistentes. Dentro del grupo de bacterias también podemos ver a las famosas micobacterias, encabezando y como somos un país endémico al Mycobacterium tuberculosis, el complejo Alvin también, pero la característica de esto es que va a ser lo que es en un paciente inmunosuprimido y también podemos ver otro tipo de micobacterias no tuberculosas. Dentro de los virus que podemos ver, tenemos los habituales de temporada, que es el influenza A o B, tenemos el sincital respiratorio, el parainfluenza. Recién que hemos tenido la experiencia de compartir una pandemia con el SARS-CoV-2, hoy en día que se habla mucho de ese caso mediático que fue del lo que es el hantavirus o el metaneumovirus humano, y en caso de inmunosupresión se verá el citomegalovirus. Después también tenemos como otra etiología a los hongos. Los hongos que generalmente para poder ver tenemos que ver más el estado de inmunosupresión. Tal es el caso de los pacientes VIH, de los cuales en el caso de los pacientes VIH tenemos a lo que es el Pneumocystis jirovecii, tenemos al Histoplasma capsulatum, al Cryptococcus neoformans, esto siempre y cuando sean inmunosuprimidos. Después a los pacientes oncohematológicos tenemos al Aspergillus, el cual el más frecuente es el Fumigatus, y después también si fuera por decir pacientes inmunosuprimidos por otro tipo de enfermedad, a los mucorales como es el género Rhizopus o el mucor. Después, en otros tenemos parásitos como es el Toxoplasma gondii, que generalmente para que sea fase pulmonar tiene que estar diseminado y es algo raro, o el Strongyloides stercolaris, que para que haya compromiso pulmonar tiene que haber una hiperinfección. Con respecto a los factores de riesgo para desarrollar neumonía del inmunosuprimido, siempre tenemos que ver tres factores principales. Los factores que están relacionados con el huésped, y estos son edad avanzada, desnutrición, diabetes mellitus, enfermedades crónicas, sea enfermedad renal, enfermedad pulmonar, una enfermedad hepática crónica, sea pacientes post-transplantados, ya sean de órganos sólidos o de progenitores hematopoyéticos, sean pacientes oncohematológicos que están cursando con neutropenias y estas a la vez puedan ser febriles, pacientes con uso de corticoterapia prolongada y pacientes VIH en estadio avanzado. Después tenemos otro factor que es relacionado a la inmunosupresión, es decir, todo paciente que está inmunosuprimido por algo que haya fallado en el trasplante de su órgano sólido o progenitor hematopoyético, pacientes que son sometidos a largas sesiones de quimioterapias y esto sin agregar a las radioterapias como terapias coadyuvantes o a veces debido a su tipo de proceso oncológico sufrir o tener como tratamiento quimio más radio, eso te inmunosuprime más. Los factores de el uso de inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, el uso de los inhibidores de la YAD, que más que todo son las sinasas Janus, que son los que disminuyen la inflamación y el crecimiento celular, que son más que todos señalizadores de citocinas, los inhibidores de la calcineurina, que son los que generalmente están para la activación de las células T del sistema inmunológico. Acá tenemos la famosa ciclosporina o el tacrolimus, ¿ya? Después inmunosupresores múltiples que son para distintas enfermedades inflamatorias como tenemos también o algunos cánceres como su ejemplo clásico son el metrotexato, la ciclofosfamida, el ácido micofelónico o la azatioprina.
Y también pacientes usuarios de corticoterapia por más de 2 a 4 semanas. Acá te explico que es más o menos mayor de 20 miligramos día, pero generalmente si el paciente usa más de 1 miligramo por kilo al día y es eso, generalmente se considera dosis inmunosupresora. Y por último tenemos los relacionados con el ambiente y la atención sanitaria, dentro de los cuales tenemos pacientes que están expuestos a obras de construcción porque tienen riesgo de aspergilosis, pacientes con contactos de aves o han visitado cuevas recientemente para lo que son riesgo de histoplasmosis y criptococosis, pacientes que viven o han viajado a zonas endémicas de tuberculosis o hongos dimórficos, pacientes que han sido sometidos a hospitalizaciones prolongadas, dentro de las cuales también puede incluir su pase a las unidades de cuidados intensivos, pacientes que están con dispositivos invasivos como intubación orotraqueal, traqueostomías o presencia de catéteres venosos centrales o líneas arteriales, y también lo que es el uso de antibiótico-terapia previa de amplio espectro, porque da señal o da paso para la colonización a bacterias MDR. Bueno, con respecto al diagnóstico, generalmente el diagnóstico de una neumonía del inmunocomprometido se da tal cual una neumonía del inmunocompetente, es decir, esta neumonía es la suma de factores clínicos, es decir, la forma de presentación del caso, de hallazgos imagenológicos que encontramos en la radiografía de ingreso o en la tomografía de ingreso, y que encontramos con respecto a los exámenes de laboratorio, ya sean los comunes y corrientes, como por decir un cultivo de secreción bronquial, un cultivo de esputo, o técnicas ya más sensibles y más específicas, como son técnicas en base de o biología molecular o de estudios para distintas patologías fúngicas en las cuales se necesitan obtenciones un poco más cruentas. Bueno, los hallazgos, como segundo punto, eran los hallazgos radiológicos. Los hallazgos radiológicos en la neumonía del inmunosuprimido. Acá, estos se van a hacer más que todo mediante la tomografía. Esto puede ser una tomografía de tórax que puede ser simple o una tomografía de tórax de alta resolución, dentro de los cuales los hallazgos más comunes y más frecuentes que vamos a ver son consolidaciones lobares, es decir, si hay una opacidad alveolar que borra los vasos y bronquios en un lóbulo, esto puede ser un signo de consolidación lobar y puede estar frecuentemente en bacterias como lo más común, neumococo a la cabeza, Klebsiella especie o el estafilococo aureus. Después, si vemos opacidades en vidrio deslustrados bilaterales difusas, estamos frente al famoso patrón de vidrio deslustrados, y en esto podemos pensar lo más común, lo más frecuente es virus respiratorios, recién que hemos cursado la experiencia del COVID-19, o si no, también cuando el paciente está en inmunosupresión y es VIH, neumocistis en la cabeza o citomegalovirus con una inmunosupresión severa. Pero el citomegalovirus también puede ser propio de inmunosupresión por fracaso al órgano trasplantado. Después, si vemos engrosamiento intersticial con opacidades reticulares difusas, estamos frente al patrón intersticial, dentro de los cuales tenemos lo más común, lo más frecuente es hongos como neumocistosis y virus como citomegalovirus. Después también tenemos secundarios a fibrosis o algún fármaco. Después, si estamos frente a nódulos múltiples de distribución aleatoria o centro lobular, generalmente son compatibles con nódulos pulmonares. Acá tenemos a la cabeza, Mycobacterium tuberculosis. Después tenemos el nocardia. También puede ser esto como tercera posibilidad un Aspergillus especie, o como ya cuarta puede ser un secundarismo debido al proceso oncológico de base o una metástasis.
Después, cuando tenemos un nódulo de pared gruesa o una opacidad en vidrio de lustrado, ya que esto es generalmente el signo del halo, más que el patógeno más frecuente es un Aspergillus especie, es decir, generalmente se va a dar en pacientes neutropénicos o pacientes que son sometidos a quimioterapia, o sea, en pacientes generalmente oncohematológicos que cursan con neutropenia. Después, la presencia de áreas necróticas que forman cavidades de paredes gruesas. Como nosotros somos un país endémico de tuberculosis, nuestra primera posibilidad dentro de las bacterias es el Mycobacterium tuberculosis. Después podemos también tener como otra bacteria la nocardia, como siguiente bacteria el Staphylococcus aureus y Klebsiella, y después tenemos como causa de Ocus al Aspergillus. Ahora, si todo esto vemos que hay derrame pleural o acúmulo de líquido en el espacio pleural, sea generalmente unilateral. Si es unilateral, mayormente es tuberculosis hasta demostrar lo contrario. Pero si es bilateral, generalmente puede ser un cáncer y lo más común y lo más frecuentes pueden ser lo que son los linfoproliferativos o los linfomas. Ahora, si vemos un patrón de árbol en brote, es decir, nódulos, como podemos ver acá con ramificaciones lineales, nosotros como país endémico de tuberculosis, nuestra etiología más frecuente es tuberculosis hasta demostrar lo contrario, o puede ser después también cualquier otra micobacteria no tuberculosa. Bueno, ante la duda diagnóstico o ante el empeoramiento clínico, lo que vamos a hacer es más que todo un examen avanzado que es la broncofibroscopía. La broncofibroscopía, como todo, es un procedimiento invasivo que tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que tiene alto rendimiento diagnóstico, cerca del 80%. Te permite obtener muestras del tracto respiratorio inferior con menor riesgo de contaminación. Te permite tomar muestras para hacer cultivos, biología molecular o algún otro tipo de estudio especial para tu sospecha diagnóstica. Te facilita el diagnóstico de infecciones mixtas y te permite realizar también procedimientos adicionales, como es la toma de biopsias. Te ayuda a descartar diagnósticos no infecciosos porque te permite hacer biopsias, cepillados y otras cosas, y te va a hacer que optimices tu terapia, es decir, vayas a una terapia dirigida en base al resultado. Y lo más importante, te permite tomar muestras como es un lavado bronquialveolar para hacer pruebas específicas. Pero, ¿cuáles son sus desventajas? Que es un procedimiento invasivo y por lo tanto tiene bastante riesgo de complicaciones, puede producir hipoxemia transitoria, puede producir broncoespasmo, hemorragias o arritmias, puede requerir sedación, monitorización y personal entrenado. Pacientes con trombocitopenia grave o coagulopatías puede aumentar el riesgo de sangrado. Puede que el paciente eh, durante el procedimiento pueda sufrir una inestabilidad hemodinámica. También que el rendimiento disminuye si el paciente ya recibió terapia antibiótica o terapia antifúngica por varios días, y que un resultado negativo no excluye a ciertas infecciones oportunistas. ¿Y cuáles son las indicaciones? Como ya habíamos dicho, un diagnóstico incierto cuando no hay respuesta al tratamiento antibiótico empírico por más de 48 a 72 horas, cuando el paciente tiene un criterio de hipoxemia grave, o cuando sospechas de algún hongo o algún virus, o cuando la neumonía no tiene buen pronóstico. Con respecto al tratamiento, como ya lo había mencionado, hay que tener siempre ciertos principios para poder seleccionar el tratamiento adecuado, como es la gravedad de la enfermedad actual. Siempre hay que ver la gravedad, si el paciente necesita o no necesita ventilación mecánica o si necesita otro tipo de medida, ya como por decir,
Ventilación mecánica en el extremo de los casos, o a veces necesita ventilación no invasiva o oxigenoterapia a altos flujos. Ver también la enfermedad subyacente y su gravedad, es decir, cómo está controlando la enfermedad de base, si está en adecuado seguimiento, si por ahí el paciente abandonó el tratamiento y está pues ha empeorado por la dejadez del tratamiento, si hay factores de riesgo para patógenos multiresistentes, es decir, paciente que ya ha sido sometido previamente en menos de 90 días a coberturas antibióticas empíricas de amplio espectro sin tener un resultado favorable, y ver siempre nuestra epidemiología local, los patrones de resistencia en base a los centros hospitalarios donde siempre nos vamos a atender. Muy bien, en esta parte de acá con respecto al tratamiento vemos que del 100%, el 70% generalmente puede llegar a ser neumonías adquiridas en la comunidad severas o neumonías intrahospitalarias debido al tiempo de hospitalización, y solamente el 30% llega a requerir unidad de cuidados intensivos. Ahora, en las neumonías en el 70% de las neumonías siempre tenemos que ver si hay bajo riesgo de mortalidad y bajo riesgo de bacterias MDR, y ver si no necesita ventilación mecánica, que es generalmente el 50%. Si es así, solamente se puede hacer monoterapia, sea con ceftriaxona o cefotaxima, es decir, cefalosporinas, y si por A o B esto, aplicar carbapenémicos y ahí completar el ciclo de 5 a 7 días, y ahí todo puede completarse. Pero si vemos que una neumonía, este 70% presenta alto riesgo de bacterias MDR, hay alto riesgo de mortalidad y hay necesidad de ventilación mecánica, tenemos que preguntarnos si hay shock séptico o no, porque si no hay shock séptico, tranquilamente podemos usar monoterapia, es decir, cubrir gram negativos, ya que es lo que predomina en nuestra epidemiología local, y si no hubiera evolución favorable en las 48 a 72 horas, valorar la cobertura para MARSA. Pero si hay shock séptico, generalmente desde un primer momento se tiene que iniciar cobertura dual, es decir, para gram positivos y para gram negativos, y dentro de los gram negativos para pseudomonas y para gram positivos cobertura para MARSA. ¿Ya? Eso es. Ahora, hay factores o hay indicadores que te van a medir la gravedad. Generalmente, como es el Quick-SOFA, que la gravedad también de esto, como lo habíamos mencionado, es el shock séptico. Un índice que también te puede medir la gravedad es el PAFI, y estos te van a ver la necesidad y también la necesidad de ventilación mecánica. Ahora, si por A o B en todo esto de la gravedad vemos un aislado de cándida, la cándida, sea en esputo, secreción bronquial, lavado bronquialveolar o secreción en tubo en T, representa una colonización, por lo tanto no es infección y no justifica tratamiento antifúngico. Pero vamos a la terapia dirigida. La terapia dirigida va a ser generalmente la terapia empírica inicial va a ser, dependiendo de la sospecha clínica, más el control de la enfermedad de base, es decir, el control de la enfermedad que te está inmunosuprimiendo. Es decir, si pensamos en una neumonía grave, tranquilamente, si no hay factores de riesgo, una cefalosporina de tercera generación, pero si no, hay que coberturar con un anticeumónico y, como ya lo había mencionado, agregar o no la terapia con vancomicina si piensas que hay riesgo de MARSA. Si tú sospechas en PJP, sea tanto en un PJP del inmunocompetente, bueno, en este caso el inmunosuprimido, sea tanto VIH o no, la terapia es con sulfametoxazol rimetropin a dosis de 15 a 20 miligramos kilo día, y esta cobertura va a ser por 21 días. Y como terapia coadyuvante vamos a agregar corticoterapia.
pero esta corticoterapia no la vamos a agregar porque sí, sino porque tiene que haber criterios de severidad, dentro de los cuales vamos a ver mediante el resultado de los gases arteriales una gradiente alveolo arterial mayor de 45 o una concentración de oxígeno por debajo de 60. Si tú sospechas de aspergilos, porque quizás tu paciente es un oncohematológico que está en quimioterapia y ha hecho neutropenia febril, el tratamiento ideal y de primera línea es el voriconazol. Sin embargo, hoy en día, como alternativa y menos efectos adversos, tenemos el isavuconazol. Sin embargo, esa terapia no está disponible en nuestros hospitales, en la mayoría de nuestros hospitales. Si sospechamos en mucormicosis, lo ideal es anfotericina B liposomal, pero como igual anfotericina B liposomal. Si sospechamos en citomegalovirus, valorar acá podemos ser tanto en pacientes VIH como en post-trasplantados, valorar la terapia de ganciclovir. No se han dado casos de que haya resistencia al ganciclovir, por lo tanto foscarnet sería alternativa en caso haya resistencia. Y si hay sospecha de neocardio, vamos a usar sulfamethoxazol, trimethoprim a dosis altas y vamos a considerar el uso de carbapenémicos o aminoglicósidos si la enfermedad es grave. Ahora, si tenemos sospecha de tuberculosis, generalmente aislar respiratorio al paciente y iniciar tratamiento anti-TB a la brevedad. Bueno, y para finalizar, a manera de conclusiones podemos decir que el tipo de inmunocompromiso va a determinar los patógenos probables y va a orientar el diagnóstico diferencial. La tomografía de tórax y los estudios microbiológicos van a hacer que la terapia sea dirigida, incluyendo el lavado bronquialveolar cuando éste esté indicado y son herramientas claves para el diagnóstico. Y el inicio precoz de un tratamiento empírico adecuado seguido de su ajuste según los resultados es fundamental para disminuir o reducir la morbimortalidad en estos pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Estoy atento.